Buenas tardes a todos y todas, y bienvenidos al espacio Fundación Telefónica. Muchísimas gracias por acompañarnos en un acto que es muy importante para esta casa, porque Telos, yo creo que lo saben muchos de ustedes o de vosotros, es uno de nuestros proyectos más queridos. Un proyecto que tiene más de 30 años y que recientemente acaba de entrar en una nueva fase. Como saben, en el número anterior al que hoy presentamos, la revista experimentó una profunda transformación, o una ampliación, si se quiere. Nuestro propósito era ampliar los asuntos a tratar, pero también expandir el universo de nuestros potenciales lectores. Nuevos temas, más lectores y más diversos. Contenidos accesibles para un público más amplio, sin renunciar, en todo caso, a la solidez científica de sus colaboradores ni al rigor de sus enfoques. A estos principios responde este número 109 de Telos, el segundo de esta nueva etapa de la revista, en el que, con no poca ambición, se ofrece un amplio abanico de reflexiones sobre la revolución digital y sus efectos en nuestras vidas, desde el mundo laboral hasta el medio ambiente, con especial atención en las cuestiones éticas que se derivan de la acelerada sucesión de cambios disruptivos que caracteriza a nuestra época. Una época, por otra parte, hostil hacia los matices, poco amante de las paradojas. Paradojas como la que encierra la frase de Jaron Lanier que aparece en la portada de este número de Telos. Ser crítico es el último acto de optimismo. Les confieso que no puedo estar más de acuerdo con esta aparente contradicción. Ante la revolución digital, ser crítico supone separarse de la dicotomía entre optimistas y agoreros. Entre esos que profesan una fe ciega en la tecnología y que ven en ella una nueva mano invisible que actuaría de forma natural en favor del progreso humano, y también aquellos otros que, en el extremo opuesto, profetizan una sociedad distópica, dividida en ricos tecnológicos, creativos, superhombres incluso, por un lado, y por otro lado, esa masa de excluidos de los beneficios de este progreso. Sí, nosotros pensamos que es preciso ser críticos para detectar el sesgo elitista que tienen algunas preocupaciones, como la de quienes se rinden fascinados ante la posibilidad de seres transhumanos o poshumanos, pero que se olvidan del hecho tozudo de que la esperanza de vida de millones de personas en muchas zonas del planeta, apenas superan los 40 años. Críticos también, por ejemplo, para detectar el riesgo que supone que unas pocas empresas se conviertan en dueñas de todos nuestros datos y que comercien con nuestra privacidad. Es preciso ser crítico, como lo es Elena Postigo, en el artículo que se publica en este número de Telos, para asumir que la sucesión de avances disruptivos que se nos imponen de manera irresistible nos ha pillado sin una reflexión seria sobre algo que es verdaderamente importante: hacia dónde caminamos como especie. Seamos críticos, estemos abiertos, estemos alerta, pero con cuidado para insistir demasiado en esas previsiones apocalípticas. Ya el siglo XX nos dio varios ejemplos de que esa insistencia en el apocalipsis puede convertir en normal lo inconcebible, puede generar una suerte de resignación ante los desastres. A veces, ponerse la venda antes de la herida invita a que los demás nos hieran, a que alguien te hiera. Por ejemplo, como sostiene Lanier, es bueno prever la necesidad de establecer mecanismos de protección para los excluidos de la revolución digital. Es bueno, pero mucho mejor es trabajar para que no haya excluidos. Nunca ha sido más verdad aquello de que si la duda incomoda, la certeza es absurda. Como también leía hace poco, el problema de nuestros tiempos es que los necios no tienen dudas y en cambio los sabios son los que están llenos de dudas. Por eso, en esta entrega de Telos, el lector encontrará respuestas, algunas respuestas, pero sobre todo lo que queremos que encuentre y lo que creemos que va a encontrar es preguntas, y las preguntas atinadas, preguntas estimulantes que invitan a la reflexión, como por ejemplo las que formula Andy Stallman sobre la posible conciencia de las máquinas. También es cierto que esta vertiginosa transformación que vivimos es causa de incertidumbre y que cada vez es más difícil acompasar las leyes, los principios, los valores a estos nuevos escenarios que impone la tecnología.
Pero por primera vez también en la historia de la raza humana, una revolución tecnológica nos aporta instrumentos no solamente para cambiar la forma de producción, sino también herramientas de análisis, métodos de predicción de posibles futuros, de escenarios. Nunca, en ese sentido, hemos sido tan sabios. Nunca hemos tenido tanta experiencia, tantos medios. Lo que necesitamos, como afirma el profesor Broncano, es rechazar el determinismo que presenta como inevitables cambios que están todavía en nuestra voluntad. Y sobre todo, lo más importante, decidir qué queremos ser. Porque como saben muy bien los fabricantes de fake news, los populistas, Humpty Dumpty tenía razón cuando decía a Alicia que lo importante es saber quién manda. Estos asuntos y otros muchos, fundamentales para entender dónde estamos y dónde podemos ir, se abordan en este nuevo número de Telos, con claridad y con rigor. Solo me queda, por eso, felicitar a todos los colaboradores de la revista, a todos los que han intervenido y han participado, y por supuesto a su director, Juan Manuel Zafra, por un trabajo una vez más extraordinario. Les dejo ahora con Juan Manuel, que nos va a explicar más en detalle el enfoque de este nuevo número y que luego dará paso a la intervención de Jaron Lanier, así como a la mesa redonda posterior con Fernando Broncano, Elena Postigo y Andy Stallman. Y estoy seguro de que va a ser apasionante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Como siempre, con Telos debajo del brazo. El nuevo, que ya lo tengo yo, y el anterior. Bueno, muchísimas gracias, José María, muchísimas gracias, amigos y amigas, por compartir con nosotros este momento de felicidad por el lanzamiento de este nuevo Telos, el segundo de la nueva etapa, como mencionaba José María. Bueno, este es un trabajo colectivo que hace posible un amplio equipo de colaboradores, de diseñadores, un equipo creativo, en definitiva, en el que además queremos hacer partícipe a todos vosotros, a los que estáis aquí, los que nos siguen en streaming y los que van a leer la revista en papel y en la web. Somos la comunidad Telos. Y voy a empezar esta breve intervención de resumen del contenido de la revista, pues haciendo una declaración de principios. Y es que el futuro puede ser maravilloso. Y cómo si no es maravilloso, no entiendo otra manera de que sea futuro. Y si no me creen, pues tienen que leer a Amador Menéndez, el autor invitado en este Telos 109, y no les van a quedar dudas de que el futuro va a ser maravilloso. Amador, que es Premio Jovellanos de Ensayo con su Historia del Futuro, repasa los avances tecnológicos y científicos que pasarán a formar parte de nuestras vidas desde ya, de manera inminente. Se van a producir muchos más cambios disruptivos en el futuro que ya es presente, y muchos tienen que ver con el cerebro humano. Una máquina maravillosa en la que descubrirla, desentrañarla, emularla, representa el mayor reto científico de la humanidad, como nos recuerda otro de los colaboradores, José Ramón Alonso Peña, que es una de las referencias obligadas en el mundo de la neurociencia, y lo escribe también en este número de Telos. No andamos muy lejos de desentrañar el cerebro humano, o eso es lo que nos dicen, y en realidad es que no andamos lejos de casi nada. Porque vivimos tiempos exponenciales en los que tecnológicamente es posible casi todo. Lo importante, dice Paula Ortiz, que está aquí sentada, es que tenemos la responsabilidad de plantearnos hasta dónde queremos llegar. Y de eso es precisamente, como recordaba José María, de lo que trata el cuaderno central que arma todo el número de Telos, que son las cuestiones éticas que nos plantea el progreso tecnológico y científico acelerado, exponencial y convergente, en esas puertas de la era de la singularidad en la que nos encontramos. Vamos a hablar de esas cuestiones éticas que nos plantea el futuro que es presente con Elena Postigo, Fernando Broncano y Andy Stallman posteriormente, que también han escrito en este número. La cuestión es dónde queremos llegar y para qué. Esta revolución no tiene sentido por sí misma.
La evolución permanente que vivimos adquiere sentido en la medida en que hace mejor la vida de las personas e impulsa el desarrollo económico y social. No se puede perder una gota de humanidad en este proceso, no debemos dejar atrás a nadie. Esto también está escrito en el número, lo escribe José María Álvarez Payete, que es el presidente de Telefónica, y lo hace en la presentación de este número. No puedo estar más de acuerdo. Yo mismo he escrito en la introducción al número que cuáles son las razones por las que nos esforzamos en idear, investigar, desarrollar e innovar, si no son la búsqueda de la felicidad y el bienestar, el logro de la equidad y el bien común. Ese futuro deseable se convierte en distópico, no deseable, si no estamos empeñados en construir un mundo mejor y el bien común para todos. Tenemos que empezar para conseguirlo por comprender los cambios y pensar más allá de lo tradicional, escribe Felipe de Basa. Formarnos para descubrir nuevos yacimientos de empleo, eso es de Mónica Melle, y para aprender a vivir en un mundo cambiante, en el que probablemente el trabajo dejará de ser lo único que da sentido a nuestras vidas. Solo así estableceremos el equilibrio necesario con nuestros semejantes, con los autómatas y con los robots, y también con el planeta, que ya compartimos, humanos, robots, autómatas, máquinas, y nos lo advierten Guadalupe García y Carmen García Lores desde la perspectiva de la sostenibilidad en dos de los textos que aparecen en este número. Convivir con la complejidad y la incertidumbre será una experiencia rica y fascinante, así que no tengamos miedo por lo que vamos a vivir. Nos lo dice Antonio Garrigues Walker y yo doy fe de ello. Cada número de Telos es una aventura, un reto, un descubrimiento apasionante e ilusionante. Y si no, que se lo digan a Javi Moya, que es el productor ejecutivo de la revista. Espero que lo disfruten todos muchísimo, como lo disfrutamos nosotros haciéndolo día a día, porque lo recuerdo que el papel lo presentamos hoy, pero que la web se actualiza 2 veces por semana con artículos que son tan imprescindibles como los del papel. Bueno, no es tarea fácil construir este futuro centrado en las personas, porque la velocidad de los cambios es tan trepidante que a veces nos nublamos, no nos paramos a reflexionar sobre el impacto que tiene este continuo descubrimiento y nos desviamos de la senda humanocéntrica que entiendo que quienes estamos aquí nos hemos marcado. No quiero terminar la intervención sin mencionar a Raúl Arias, que ha hecho las ilustraciones magníficas del cuaderno central y que son todo un contenido invitando a la reflexión, a Yud Torcal, que también contribuye en el cuaderno central, y a José Ángel Esteban y Luis Alcázar, que están también por aquí, y que nos han desentrañado en este número la serie La Peste, que hemos definido como un cuaderno de bitácora para no cometer en el presente y en ese futuro inmediato los errores que cometieron en otros momentos de la historia, como por ejemplo el siglo de las luces, que se convirtió en algo tan dramático como la peste, recoge, ¿no? Bueno, del riesgo de las desviaciones nos advierte Jaron Lanier, nuestro invitado de la portada, inventor, filósofo, músico, en fin, se le considera el padre de la realidad virtual. Yo creo que es una referencia obligada para el futuro. Le tenemos ya conectado desde hace un rato. Pleasure to see you again, Mr. Lanier. Un placer tenerlo con nosotros, señor Lanier. Buenos días desde Madrid, buenos días desde California. Una pregunta inicial. Y él a continuación expresará su visión de lo que nos está pasando en el proceso de la digitalización. De hecho, mi pregunta sería, ¿qué nos está pasando, Mr. Lanier? ¿Por qué nos estamos apartando del camino que nos habíamos marcado en los inicios de Internet, como usted tantas veces nos recuerda y nos señala? Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por vuestra invitación. Estoy encantado de acompañarles esta tarde y ojalá pudiera estar con vosotros en persona, en Madrid. Bueno, la verdad es que vuestra pregunta, a ver, es una pregunta fácil y a su vez muy compleja.
tengo un sentido bastante claro, una sensación bastante clara de dónde hemos fallado. Pero antes de entrar en eso, me gustaría hablar algo acerca de qué ha funcionado, qué ha ido bien, qué ha funcionado bien. Desde mi punto de vista, yo creo que es muy positivo que hayamos creado redes y servicios digitales mundiales en las que las personas se puedan conectar. A mí me gusta. Yo he trabajado en ello muchísimos años con muchas otras personas. Así que no soy crítico de ese componente clave de la modernidad y el hecho de que las personas tengan experiencias positivas en ese sentido, en este mundo digital, de todo lo digital conectado que hemos creado. Creo que esas experiencias son tan auténticas como nosotros mismos y hay que disfrutarlas y celebrarlas como tal. Pero viendo la gran foto de todo, creo que hemos hecho un par de errores bastante importantes, relevantes y lo suficientemente serios que de momento es posible que estemos haciendo más daño que bien. Y me rompe el alma, el corazón, porque, bueno, tenéis que decirlo, porque no lo digo tanto como crítico, sino porque soy como uno de los, digamos, instigadores. Yo soy parte del problema, si cabe. El primer problema es que hay sistemas algorítmicos gigantes, enormes, que nos están espiando y captando información continuamente. Ya no es tanto que se violan los derechos de privacidad, sino que esos datos se utilizan para implantar técnicas que crean una especie de adicción, digamos, muy similar como puede ser el juego. Y más allá, también se utilizan para implantar modelos de modificación de comportamiento que pueden impactar de una forma un poco algo sutil. A veces se le denomina publicidad. Las personas que pagan por esos servicios son los que crean unos ingresos extraordinarios para estas compañías tecnológicas y son los que se llaman a sí mismos publicistas. Pero realmente es otra cosa, porque la publicidad antes era una forma de comunicación, realmente es lo que era, una forma de proyectar un mensaje. Hoy el sistema nuevo es un sistema con retroalimentación. Estamos continuamente espiando al sujeto, al individuo, modificando ese mensaje mediante algoritmos, de manera que podemos modificar el algoritmo de manera que llega a modificar el comportamiento de esa persona. Es lo que hacen los científicos cuando estudian el comportamiento de una rata en una jaula en su laboratorio. Esto ya no es publicidad. Es algo que ya es muy raro, da miedo incluso. De hecho, hemos permitido un modelo de negocio hemos permitido ese modelo de negocio que sea algo dominante, que domine Internet. Las grandes compañías, Facebook, Google, que es alucinante, que recoge toda esa información, esa conexión, observa esta conexión entre las personas y cobran dinero a los terceros. Y ese dinero es el que manipula a las personas que crean esas conexiones que luego son observadas nuevamente. Y con lo cual acabamos con una sociedad digital que está optimizada y que está diseñada para manipular. Y una sociedad así se convierte oscura, loca, y no es sostenible tampoco. Y entre los otros problemas que vemos, y con esto es cada vez el surgir de una política que se nutre de la paranoia. Y lo que pasa es que estos algoritmos están trabajando para
para que lo que decimos es que sean activos, participen, aunque la realidad es para hacerles ser adictos. Y luego ya esos elementos de paranoia, miedo, temor, emociones negativas que corresponden a la lucha, a esas respuestas de lucha que están muy profundas en cualquier persona, en cualquier animal, realmente. Con lo cual estamos en una máquina que está haciendo hincapié de todo lo peor que tenemos dentro de nosotros mismos y tiende a... Y vemos un resurgir de la xenofobia en todas partes del mundo, en países en vías de desarrollo, en el desarrollado, cada vez vemos más paranoia, y políticos más paranoicos, con resultados políticos más paranoicos, y a nivel personal, pues más depresión, suicidios. Bueno, y puedo hablar mucho de los problemas, pero también quiero abordar otra faceta de este sistema que se ve como negativo. Y esto es lo que tiene que ver con lo que he comentado antes, que es el papel de los robots, porque están vinculados. Si hablas a cualquier ejecutivo de las grandes compañías tecnológicas que están captando toda esta información porque tienen sed de datos, porque creen que lo necesitan, ahora mismo lo que necesitamos son los datos, lo que llamamos publicidad, programas de publicidad. Pero el futuro es que esos datos van a impulsar nuestros sistemas de inteligencia artificial, de nuestros robots. Pero hay una cosa muy curiosa que sucede con todo ello, y quiero que intentéis visualizarlo. Yo voy a utilizar el ejemplo que son personas que traducen idiomas, por ejemplo, de inglés a español, el intérprete. Como todo el mundo sabe, en los últimos años hay compañías gratuitas de Microsoft y Google que hacen una traducción relativamente buena de forma gratuita, y la disponibilidad de estas herramientas ha creado muchos riesgos y una caída en el empleo para muchos traductores, no para todos, pero para muchos le ha caído el volumen de trabajo. Y estas personas les están diciendo, bueno, eres obsoleto por la inteligencia artificial, ya no te necesitamos, ya no te vamos a pagar, tienes que buscarte otra manera de ganarte la vida. Pero el problema con esto es que la inteligencia artificial, estos programas de inteligencia artificial tienen mucha sed y hambre de datos, quieren cada vez más y más datos. Y en este caso, todos los días, hay nuevos eventos, hay más eventos públicos, hay más dialectos, hay más cultura pop, hay más jerga. Y para traducir lo que dicen las personas, los servicios que hacen estos, los programas de inteligencia artificial, necesitan frases pretraducidas de personas reales todos los días. Miles de frases todos los días, sí. Por una parte estamos diciendo a las personas, no os necesitamos, y por otra parte resulta, por secreto, les estamos robando, porque realmente son necesarios, les necesitamos. No sé si entendéis el problema. Por una parte, los datos los cogen de todo el mundo para que utilice estos sistemas de manipulación de comportamiento, que haciendo que el mundo sea más oscuro, más paranoico, y que las vidas emotivas de la persona, la vida emocional de la persona sea peor. Pero por otra parte, y a largo plazo, el motivo por el que toda esta información se capta es porque, bueno, es para crear un orden económico donde nos hacemos los locos, donde nos hacemos que no hemos obtenido datos, donde pretendemos que ya las personas no tienen valor, donde evidentemente, claro que sí lo tenemos. Y yo creo que si queremos mejorar el mundo, para que sea mejor el mundo, entonces el elemento esencial en el centro de todo ello es cambiar el modelo de negocio, de cómo funciona el modelo digital del mundo, que no puede basarse en manipulación y no puede mantenerse en base a la mentira de que no necesitamos a las personas. Ambos problemas tienen la misma raíz, son lo mismo, esencialmente lo mismo, y es todo en base a robar datos y utilizar sus datos sin informarles de nada, con lo cual son las dos caras del mismo problema. Siempre es más fácil criticar, por supuesto, que crear o aportar una solución, pero creo que parte de una solución es bastante clara.
Y creo que si las personas realmente son necesarias, si los datos son realmente necesarios, entonces deberían tener derechos en torno a qué se puede hacer con esos datos. Deben poder ganar dinero con sus datos, por supuesto. Cobrar y ganar dinero. Cuando cuelgas vídeos en YouTube o creas un post viral, están creando valor, con lo cual deben cobrar también. Entonces, esa idea de servicios gratuitos, la idea de los servicios gratuitos a cambio de tus datos, no funciona, porque al final van al paro. Es una relación asimétrica, con lo cual no es un canje justo. Está fuera de equilibrio, totalmente fuera de equilibrio. Y si va a seguir existiendo el capitalismo, y yo creo que los mercados pueden funcionar y pueden beneficiar a los mercados, se pueden beneficiar. Si va a haber algún mercado en ese sentido, tiene que ser aquel que cubre el mundo de la información. No podemos tener una capa de información, digamos, que se base en ese canje, y medicina, productos, alimentos, que es otro mercado. Si tenemos esa combinación, se centraliza todo y lo ejecuta todo un gran ordenador, que es lo que está sucediendo. Y por cierto, yo soy uno de los beneficiarios, porque digamos que yo soy la parte rica de esa realidad, pero no creo que es sostenible, no creo que sea bueno para el planeta ni para nuestros hijos. Creo que tenemos que cambiar el rumbo, debemos de cambiarlo. Así que realmente me estoy tirando piedras al tejado, pero si veo la gran foto de todo ello, creo que lo que estoy diciendo es correcto y es bueno para mí también a largo plazo. Así que en el futuro lo que veremos, yo creo, es un sistema en el cual se le pagamos a las personas, y cada vez más, por los datos que aportan al sistema, y tendrán una oportunidad de sentirse orgullosos por los datos que aportan al sistema. Y ya he usado el ejemplo de los traductores anteriormente, y una cosa tan sorprendente: las compañías como Google o Microsoft cogen todos estos datos y las personas que lo aportan no saben que se lo están cogiendo, con lo cual no tienen la oportunidad de mejorar la calidad de esos datos. Y no tendría más sentido que ellos pudieran decir: mira, vamos a crear una unión de personas que aportan datos y que lo mejoran, y pagas por ello. Pero tú te beneficias porque tus datos cada vez serán mejores, por lo cual tu servicio será mejor. Y yo creo que esto puede hacerse de manera que sea mejor para todos. No tiene por qué convertirse en esta gran competencia entre las grandes competencias y el resto de las personas, sino en una situación en la que todos deben beneficiarse, que es lo que debería pasar realmente. Por supuesto, nunca va a ser perfecto. Por supuesto, no deberíamos pensar utópicamente en ese sentido, pensar que la utopía existe en ese sentido, pero sí se puede hacer mucho mejor de lo que estamos haciendo. Sin ninguna duda, se puede mejorar, es mejorable. Y los que se aprovechan o los que perciben un bien de todo ello, eso debe cambiar. Es muy difícil abordarlo, muy difícil hablar de ello por una serie de motivos. Uno de los motivos principales es que muchas personas ya están, digamos, adictos a esta forma de proceder, con lo cual es intentar hablar de alguien acerca de su problema con el alcohol o con el juego. Es muy difícil porque nadie quiere que hables de sus problemas. Y decir, bueno, pues mira, hay un problema con cómo están funcionando las cosas. Y por supuesto muchos están a la defensiva y se cerrarán. No están abiertos al problema porque ya están adictos. Y nadie quiere, digamos, reconocer sus adicciones. Y yo creo que todo el mundo lo conoce esta problemática. Yo también lo reconozco, lo he tenido, y es parte de ser humanos. Se trata de una situación realmente en la que tenemos una adicción a gran escala, muchas personas adictas a algo, y aún así la sociedad ha sabido ajustarse, porque la adicción era tan mala que hemos sabido superarla, aunque había grandes intereses comerciales que luchaban contra ese cambio positivo. Un buen ejemplo es, por ejemplo, el cigarrillo. Solía ser que fumar era perenne y perpetuo.
perpetuo y en todas partes, y era muy adictivo. Y era imposible un restaurante donde, si tú querías ir a un sitio donde no se podía fumar en un restaurante, pues la gente se enfadaba contigo porque había este orgullo por ser fumador, y ahí se tenía que poder fumar por doquier. Y sin embargo hemos sido capaces de abordarlo, y hubo un espacio para que la gente pudiera abordar esta problemática y decir: mira, realmente en el fondo tiene sentido que tengamos espacio público con menos humo, porque también muchas menos personas morirán de cáncer de pulmón. Es decir, las ventajas eran lo suficientemente sólidas y buenas. Y es lo que tiene que pasar aquí. Tenemos que poner dialogar, tener un diálogo en el decir: nos encanta Internet, nos encanta la tecnología, nos gusta mucho poder conectarnos entre nosotros, creemos en todo esto, pero este modelo de negocio basado en la manipulación nos está haciendo tanto daño que tenemos que sentarnos, reflexionar y crear un espacio público que esté libre de esa manipulación, para que todo no sea tan oscuro y alocado. Es un proceso difícil. El proceso con el cigarrillo fue muy difícil, y este también es difícil de una forma similar. Entonces, con todo ello, dicho todo ello, soy optimista. No he perdido mi fe, ni mi afecto, ni mi cariño por la tecnología. Y esto es muy importante, porque la tecnología en sí nunca puede hacer nuestras vidas mejores, pero sí te dan opciones, sí te da opciones, sí te empodera, te hace más fuerte, nos ofrece más capacidades. La cuestión es si somos capaces de utilizar esa capacidad lo suficientemente bien para beneficiarnos o para ya acabar con nosotros. Pero la tecnología en sí no determina si seremos más sabios en cuanto a cómo empleamos la tecnología. Por tanto, si nos gusta la tecnología, si realmente nos gusta, y si eres optimista y si crees que la tecnología puede beneficiar a las personas, si la disfrutas como tal, entonces la actitud más positiva es ser crítico con la tecnología, porque son los críticos que son los que impulsan la tecnología de forma positiva. Los inventores la ponen a nuestra disposición, que es una opción, que esté a nuestra disposición, y los críticos hacen que se haga un uso positivo de la misma. Yo he sido inventor muchas veces, y como crítico celebro las invenciones, no renuncio a ellas, y espero que más personas puedan entender esa distinción. Sí, hoy por hoy tienes una experiencia positiva con unos sistemas, pero ves que la gran foto hace daño. Por ejemplo, una de las propiedades de Facebook, si utilizas Facebook o Messenger o cualquiera de estas y piensas: vaya, es una pena que Facebook haya sido formado parte de resurgir de un cierto tipo de populismo en ciertas partes del mundo. Si no estás contento con el sistema, eso no quiere decir que tus experiencias positivas sean malas. Yo creo que son válidas. Pero ser crítico con el sistema y exigir un cambio es una forma de ser positivo, de celebrar y amar lo que realmente te gusta. Y lo que sucede aquí es que yo hago un llamamiento público y cuando digo a la gente que deje de utilizarlas, debo explicarlo y decirlo, porque es que veo muchas cosas positivas. Si veo muchas cosas positivas, ¿por qué digo y pido a la gente y hago un llamamiento a que renuncien a ello? Pues me explico. Un problema es que tiene que haber personas que no estén adictas a algo para que puedan hablar sobre la adicción. En el caso del cigarrillo, o demasiadas personas que conducen bajo la influencia del alcohol, o demasiadas personas que se lo gastan todo en el juego, tenemos que tener personas fuera que no sean adictos para poder tener un debate positivo. No todo el mundo va a abandonar el sistema. Estamos todos adictos y hay efectos de redes, todo el mundo está en la red, muchos creen que han de estar en la red, pero si pocos pueden desconectarse, desvincularse de las redes de internet, podemos mantener un diálogo más positivo. Pero también hay otro punto que es el autoconocimiento, y esto aquí me refiero a los jóvenes sobre todo. En mi libro
en el que pido a las personas que abandonen las redes sociales, insisto una y otra vez, que no te conozco de forma como individuo, y a lo mejor dejar las redes sociales para ti personalmente puede ser lo peor o una decisión mala, pero lo que sí te pido es que te conozcas a ti mismo, que sepas quién eres, y si tomas una decisión, que sepas que por lo menos has hecho mucho investigación propia para saber si eres tú mismo y no tu adicción la que habla. Prueba a dejarlo durante 6 meses para que puedas tener un punto de referencia, para conocerte a ti mismo, saber más de tus amigos, conocer más el mundo. Cuando yo era joven, muchos decían, y todos iban al Tíbet, se iban al Tíbet y de senderismo para conocerse a sí mismos. Hoy, con desconectarse de las redes sociales, aunque sea por un poco tiempo, es el equivalente, es una forma de saber quién eres. Y es posible que te dé miedo, igual te crees que desaparecerás, igual piensas que tu mundo desaparecerá, y lo único que puedo decir en ese sentido es, no lo creo, como tal, no lo creo. Yo creo que un autor de éxito, un intelectual, nunca ha necesitado de un sistema de redes sociales. Existirán por ahí seguro, pero son falsos. Yo sigo con mi carrera y creo que no soy tan excepcional, tan raro a no estar en las redes. Yo os digo que lo probéis, que degustéis y conozcáis el mundo fuera de las redes sociales. Pero esa decisión es vuestra y solo vosotros podéis experimentarlo. Pero para hacerlo tenéis que salir de esa adicción y probarlo. Ese realmente es vuestro dominio privado y vuestra investigación privada. Tenéis que probarlo vosotros mismos. Entonces, lo que he intentado desarrollar aquí es presentar una visión del mundo que cubre demasiadas cosas, me temo. Identidad personal, psicología, y lo que diré también, el sentido espiritual de conocerse a uno mismo, también los principios económicos, en el cual la economía se basa en intercambios entre dos personas o intercambios entre dos personas y un tercero que sigilosamente se beneficia de ello. Y he intentado hablar de la tecnología, en la que entendemos que criticar la tecnología es la mejor manera de amar la tecnología. Y también he intentado describir un futuro optimista en el cual creo que podemos reformar el sistema y no tenemos por qué entrar en un conflicto entre las grandes compañías y todos los demás, sino que creo que podemos encontrar una forma de que todos desarrollemos una forma que sea mejor para todos, para el mejor mundo, para tener mejor para el mundo. Digo, hoy por eso tengo miedo. Siento miedo de cómo están cambiando los gobiernos por estas tecnologías, cómo estas tecnologías están influyendo y cambiando los gobiernos, cómo estamos cambiando. Me preocupa cómo la inteligencia artificial se entiende como una sustitución de las personas en lugar de una forma de crear valor entre las personas, que creo que es una forma más realista de saber lo que es. Me preocupan todas estas cosas y creo que es posible que estemos entrando en una era oscura, pero no es tarde todavía. Yo creo que a través del debate y comprometidos con la claridad, intentar apartarnos un poquito de todo este ruido, creo que podemos encontrar un camino hacia adelante que puede ser incluso agradable y que nos muestre en la vida la salida hacia el futuro, hacia adelante. Así que bueno, creo que con eso termino y os invito a preguntas y quiero insistir nuevamente en las gracias por vuestro interés y por la grandísima invitación, por supuesto. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias. Muchas gracias, Sharon. Thank you very much. Again. Bueno, tenemos unos minutos para hacer algunos comentarios. La verdad es que yo juego con ventaja porque hace un par de meses tuvimos una larga conversación para la entrevista y aquí seguro que hay muchos adictos que quieren hacer algún comentario o alguna pregunta a Jaron Lanier. Tenemos un micrófono si alguno se atreve. Pues por aquí.
No sé dónde tenemos ahí. Tenemos 10 minutos para cuestiones. Si alguien tiene, que me indique. Adelante. Él escuchará en inglés, sí. Okay. Jaron, thank you very much for... Sí, Jaron, muy interesante tu presentación. Quería preguntar una pregunta en torno a lo que se ha comentado, en torno a la manipulación de los datos gratuitos que estas grandes compañías recopilan y cómo lo utilizan para modificar el comportamiento de las personas. ¿Cómo ves tú? ¿Cuál es tu idea de que las personas, qué idea tienes de cómo las personas pueden vender esos datos? De manera que al final esos datos se utilizarán para la manipulación. ¿Cómo lo ves tú? Sí, efectivamente. Yo he descubierto en la historia, al estudiar en la historia, es que los incentivos económicos muchas veces son los incentivos más importantes que se pueden tener. Es decir, una forma de ganar dinero. Si se puede ganar dinero, mucha gente tenderá a emplearla. Y si la mejor manera de ganar dinero es a través de la manipulación, mucha gente se intentará hacer la manipulación. Si el algoritmo gana más dinero, entonces, claro, hay que ver el sistema actual económico de manipulación. Requiere que haya mucho valor, que ese valor esté entre bastidores o que esté detrás de una cortina, que las mujeres no funcionan o que las mujeres, por ejemplo, no encajan tampoco. Pues aquí vuelvo al ejemplo de los traductores. La creación de estos datos nuevos es un trabajo nuevo, con lo cual no tiene valor, con lo cual no pago, no te necesito. Pero si reconocemos que tiene valor, entonces en la dimensión real de la economía de la información veremos las dimensiones reales y la economía crecerá. Y con una economía creciente habrá muchas más oportunidades para comprar y vender servicios de datos para individuos, compañías de distinto tamaño. Y conforme, en función de lo que he estado leyendo, creo que los incentivos serían superiores para que haya una economía entre personas que a la actual, a manipulativa, porque tendríamos incentivos mucho más poderosos para una economía más incentivada entre las personas. No va a ser perfecta, por supuesto, y no va a tener lugar, no se producirá de la noche a la mañana. Pero, a ver, es que el problema, si intentáis controlar a la sociedad mediante la prohibición, siempre creamos un mercado oscuro, un crimen organizado, el mercado negro, etcétera, que luchan contra esa prohibición. Hoy, por ejemplo, vemos toda una armada de terceros sigilosos que intentan manipular los algoritmos de Facebook y de Google, con armadas de personas ficticias y con sus propias estrategias, por ejemplo. Y la manipulación rusa y sus unidades de manipulación que intentan manipular Google y Facebook. Pero todo el mundo intenta manipular los resultados de Google, con lo cual siempre hay un incentivo permanente de manipular la máquina que manipula, y es cada vez una mayor locura. Pero yo creo que con mejores incentivos podríamos superarlo, sencillamente porque seríamos superarlo. Pero si lo prohibimos, será cada vez más y más oscuro. Cuestión, tenemos tiempo para otra. Gonzalo. Hello, you mentioned as a potential... Sí, has comentado que una solución posible sería que las personas se le pagarían a las personas por sus datos. Pero si no quiero que se utilicen mis datos, no podría pagar por un servicio. Podría pagar por el servicio, no quiero que se usen mis datos, pero podría pagar, o que iríamos a un servicio de internet que sería gratuito gracias al uso de mis datos. O sea, que sería gratuito por el uso de mis datos, a cambio de mis datos. A ver, yo creo que en el futuro uno de los mayores problemas es realmente la complejidad de todo ello. Si tú dices, mira, vamos a resolver este problema de privacidad dándote el derecho a consentimiento,
este derecho en sí es muy complejo. Nadie realmente lo entiende, qué es consentimiento. Es muy difícil, muy complejo, con lo cual das tu consentimiento a unos derechos, cedes sus derechos a esa empresa que tiene ese contrato que nunca te lees y que dices aceptar. Y uno de los problemas, yo creo que algo positivo en el que te pagan es que reduce la complejidad a unos parámetros muy sencillos. Y esa es una de las razones por las cuales los mercados siempre han sido útiles, porque con mucha información se crean sistemas sencillos y más fáciles de comprender. Si te quieres promover, por ejemplo, si quieres ser un influencer de internet, en las redes sociales, bueno, pues pones un precio bajo para que la gente pues se percate de que estás ahí. Y si quieres maximizar tus revenues, pues habrá un punto intermedio en el que tienes que, bueno, ir afinando para llegar a tus objetivos. Los mercados pueden ser una forma práctica de comprimir la información para que sea más fácil de comprender. Y yo creo que funcionaría. No obstante, dicho ello, he hecho una serie de pruebas, pero creo que es una forma posible de abordar esa barrera tan compleja y aportar una solución más sencilla. Bueno, pues muchísimas gracias. Un placer tenerle con nosotros. Muchas gracias. Vamos a dar paso a la mesa redonda de nuestros invitados. Muchísimas gracias, Yaron. Muchas gracias a vosotros. Anambor of Telos. Ok, Andy, Elena, Fernando. Pues os esperamos. Vamos a tener un debate de unos 30 minutos con ellos. Pues Elena, Andy y Fernando. Gracias. Y yo me pasaré allí. Tenemos unos 30 minutos de debate con los tres. Son, como ya mencionábamos antes, tres de los autores del cuaderno central que hemos dedicado a la tecnoética, las cuestiones éticas del progreso tecnológico y científico. Cada uno de ellos tiene una especialidad en su ámbito de estudio y de actividad profesional. Me parece que son perfectamente complementarios. Yo os voy a lanzar una pregunta inicial para que sentéis vuestra posición y, si os parece, luego ya vamos manteniendo el diálogo. Son 30 minutos, luego tendríamos 10 minutos. Yo os pediría que no lo agotéis y así nos dejamos algo en la reserva para poder charlar y, de paso, también escuchar los comentarios de la comunidad Telos, como hemos dicho. Empezamos por Fernando, que creo que el artículo que has escrito enlaza bastante con lo que nos mencionaba Lanier, ¿no? En el sentido de la identidad. ¿Qué identidad teníamos, ¿no? Y yo recuerdo que cuando planteábamos tu colaboración en la revista, pues yo te lanzaba eso: cómo está condicionando la tecnología nuestra identidad personal y las relaciones con nuestros similares. Gracias. Bueno, la primera cuestión es de qué hablamos cuando hablamos de identidad. Decía Ortega que los humanos no tenemos naturaleza, tenemos historia, y cuando hablamos de identidad, en realidad lo que estamos hablando, más que de un núcleo que tenemos que encontrar, definir o descubrir, lo que estamos hablando es de una historia que nos ha ido condicionando, también de un futuro. Es decir, que la identidad no tiene que ver solo con lo que somos, sino con lo que queremos ser. En segundo lugar, quería decir que bueno, los humanos tenemos una identidad muy extraña como especie. No somos una especie natural, somos probablemente, con alguna anterior nuestra, somos una especie también cultural. Somos ya, por decirlo de alguna forma, cyborgs desde antes de ser humanos, en el sentido en que las presiones biológicas se mezclan con las presiones puramente culturales. Eso ha sido siempre así. ¿Qué ocurre en los tiempos más cercanos? Que los entornos técnicos nos han ido rodeando en escalas cada vez más cercanas. Si pensamos en la técnica del siglo XIX, modifica el paisaje, modifica las fuerzas sobre las que podemos intervenir. Pero ¿qué ocurre en el siglo XX?
tecnología nos va rodeando de forma cada vez en espacios y en tiempos cada vez más próximos, es decir, modifica en nuestra casa, empiezan a introducirse los electrodomésticos, empiezan a introducirse los medios de comunicación, empiezan a introducirse todo un tipo de dispositivos que ya modifican de una manera mucho más radicalmente lo que son nuestras constituciones, y esto es lo que está ocurriendo en el momento contemporáneo, en donde se están produciendo transformaciones mucho más radicales, digamos, por el hecho de que las fuerzas con las que trabaja la tecnología y los entornos técnicos son cada vez más próximos y además cada vez más profundos, en el sentido del cuerpo, en el sentido de la mente, en el sentido del entorno social. Se están modificando, para acomodarme muy rápidamente al tiempo, se nos están produciendo distorsiones espaciotemporales. La más importante es en la percepción. Nuestros trabajos, nuestra manera de estar en el mundo cada vez está más modificada por el hecho de que la atención se ha convertido en la fuente principal de la economía contemporánea y la fuente principal del poder. El poder consiste ya cada vez menos en dimensiones legales, en dimensiones económicas, cuanto en la capacidad de producir atención. Esto puede ocurrir porque estamos en un entorno de docenas de pantallas que nos están rodeando, que nos están interpelando continuamente en cada momento. Es decir, hay una distorsión en el espacio-tiempo, en nuestra manera de... No es malo ni bueno, esto después en algún momento lo podemos discutir. Hay una distorsión espaciotemporal, hay una distorsión cognitivo-emocional. Muchas de las reacciones que se están produciendo en el mundo, por ejemplo, lo que llamamos la polarización, que es un fenómeno muy nuevo, aunque siempre ha habido división partidista, el hecho de que el mundo cada vez se polarice más en me gusta, no me gusta, este es de los míos, este no es de los míos, esto viene, es un instrumento fundamental cada vez mayor en las arquitecturas del poder, de la economía, de la política, etc. Es un fruto de las estructuras, de cómo está modificando nuestra percepción de la realidad el entorno técnico. Es digamos una distorsión cognitiva y emocional a la vez. Hay progresivamente un miedo al futuro, o por lo menos una indiferencia al futuro casi tan central como la indiferencia a los hechos. Esto que llamamos la posverdad, que es un fenómeno que sería para otro momento, que tiene que ver con el no importar los hechos, sino lo que a nosotros nos parecen, pero sobre todo la indiferencia al futuro. Vivimos cada vez más en un presente continuo, porque el futuro nos da miedo. Y porque en buena parte de la estrategia de mucha ideología dominante es la de se va a acabar el trabajo, se va a acabar, esto es lo que hay, ya no hay manera de resolverlo, y lo que ocurre es lo que se va produciendo, es decir, un refugio en el presente que tenemos que modificar. Y a mí me parece que quienes tenemos algún tipo de responsabilidad de orden intelectual, económico, político, social, etcétera, es el de hacer deseable el futuro, no en un sentido de adáptate a lo que hay, si no haces lo que te guste lo que haces, etcétera, sino en el sentido de cómo tendría que ser una sociedad, o cómo tendría que ser, qué tipo de tecnologías tendríamos que hacer para que fueran posibles en una sociedad que nos gustase. En ese sentido me parece que lo que tendríamos que intentar es transformar esta idea determinista de que ya todo está hecho, no nos cabe más que adaptarnos a lo que viene y empezar a pensar en cómo querríamos que sea la tecnología en una sociedad que nos guste. Lo que significa que tendremos que empezar a buscar responsabilidades, buscar constricciones ético-políticas para el tipo de trayectorias tecnológicas que nosotros deseamos para la sociedad que queremos tener. Esto sería lo que...
pues gracias. Me vais a permitir un inciso porque hablaba Fernando de posverdad, y aquí voy a hablar de nuestro libro. También dedicamos un artículo a las fake news. Y aprovecho para recordar que tenemos una sección dedicada a asuntos de comunicación, precisamente que han elaborado Ángel Gómez Agreda y James Brainer, también un análisis de por dónde van los medios de comunicación. Son los dos autores que me quedaban por mencionar. Fernando me ha dado la pauta. Y la otra postilla es agradecer particularmente a Andy que esté aquí, porque ha abandonado el Campeonato Mundial de Básquet en Tenerife y ha venido directamente aquí sin pasar por Torredolones, que es nuestro pueblo, y estás aquí. Y además, Fernando introducía también uno de tus temas de análisis, que son las emociones, ¿no? Y entonces a mí me gustaría plantearte: ¿llegarán a ser las máquinas más humanas que los humanos en ese entorno de distorsión emocional de la que hablaba Fernando? Bueno, hola. Bueno, primero que nada, el esfuerzo de haber llegado a tiempo valió la pena cada segundo. Fui tomando notas de lo que dijo José María, tú y Sharon, y ya tengo mi nuevo libro prácticamente terminado, o sea que fue una tarde muy productiva. Sobre el tema emocional, creo que el mundo de las máquinas y de los robots ha planteado desde su comienzo el desafío de la productividad y la eficiencia, ¿no? Y creo que eso está ya fuera de toda conversación. Los robots y las máquinas, si pueden hacer un trabajo mejor que el hombre, lo terminarán haciendo. Ya sabemos que todo lo que se puede automatizar se va a automatizar, todo lo que se puede digitalizar se va a digitalizar, todo menos las emociones humanas. Lo que sucedió y lo que sucede con este entorno de la inteligencia artificial, máquinas, robots, por englobar un poco todo, es que estamos entrando recién ahora en la discusión legislativa. La legislación viene muy atrasada respecto del progreso tecnológico. Y casi en simultáneo ya empezamos la discusión ética. ¿Cómo impacta la ética en la relación no solamente de los robots con los humanos, sino sobre todo de los humanos con los robots? Y no estamos ni siquiera empezando a discutir sobre la ética de este nuevo fenómeno que también emerge ahora para mí, esta cuarta etapa, esta cuarta fase del desafío en relación con las máquinas y los robots, que es la parte emocional. Ya hay algunas películas de ciencia ficción que muestran esa relación casi íntima entre inteligencias artificiales o algoritmos o lo que quieras llamar con personas, y la búsqueda incesante de esta inteligencia artificial por tratar de entender lo que significa querer, lo que significa amar, que no necesariamente están tratando de potenciar sus habilidades cognitivas para jugar mejor al ajedrez o para hacer un Rubik's Cube más rápido, sino para entender qué es esto que tiene el ser humano que la máquina no tiene, que es amar y querer. Sencillamente el desafío está planteado en muchos ámbitos, muchos de los cuales se fueron mencionando hoy. Esta sociedad tecnocéntrica o smartphone-céntrica está dejando muy atrás el gran desafío que todos y cada uno de los presentes hoy aquí, los que nos están viendo, tenemos, que es recuperar una sociedad humanocéntrica, ¿no? Hoy tenemos esta sociedad que avanza a dos velocidades. Hoy en Tenerife, por un lado, la mitad del mundo estaba con un pie en el siglo XXII y a nada, ahí en África todavía hay gente que todavía no llegó al siglo XX. Y hablamos de robots y de inteligencias artificiales. Ni siquiera hemos sido capaces de potenciar y de dar un espacio relevante a la inteligencia humana. Hoy por hoy en las escuelas, en los colegios, en las universidades, en los parvularios, estamos educando loros que tienen que aprender y repetir. Y lo que necesitamos es volver a recuperar esa capacidad de duda, esa capacidad de pregunta, esa capacidad de desconfiar en el buen sentido, o como decía Sharon, de criticar para mejorar, no de criticar para destruir, que es una cosa que estamos viendo muy seguido y muy de cerca. Y también es cierto que el ser humano hoy por hoy conoce más sobre el espacio exterior y sobre las profundidades submarinas que sobre lo que tiene entre las orejas.
por más que hay muchos proyectos, algunos liderados por la Unión Europea, otros por magnates privados, otros por la Casa Blanca, para intentar entender nuestro cerebro, este gran desconocido, estamos empezando a construir un nuevo mundo digital de máquinas, de robots, de relaciones, de éticas y de emociones, y nuestro mundo físico todavía está inconcluso y está imperfecto. Y tiene un montón de desafíos, a pesar de que los números y los datos indican de que nunca la humanidad estuvo mejor que ahora en términos de reducción de pobreza, reducción del analfabetismo, aumento de democracias en el mundo, participación de la gente, de la sociedad civil y demás. La percepción, quizás por los fake news, quizás por la posverdad, es que el mundo es un desastre. Y quizás no es ni lo uno ni lo otro, ¿no? Porque no podemos pensar en el mundo de manera binaria como puede operar un sistema operativo, ¿no? Estamos llenos de matices, estamos llenos de diversidades, y creo que lo que sí definitivamente tenemos que empezar a trabajar todos en conjunto es dejar de lado la dictadura de los algoritmos y poner en valor la democracia de las personas. Porque ya The New York Times se preguntó hace casi una década ¿qué le va a pasar a la humanidad si el algoritmo se equivoca? ¿No? Sí. Bueno, tengo mucho más, pero para dar paso a Elena. Quizá estamos creándonos una vida virtual, ¿no? Ya una realidad virtual, ¿no? Elena es ya una habitual de la comunidad Telos. Muchas gracias otra vez, Elena. Y una de las grandes investigadoras sobre el transhumanismo. Y en este número nos planteas un hombre nuevo, que tiene que ver con las intervenciones anteriores, por supuesto. ¿Qué es? ¿Cómo es ese hombre nuevo? Bueno, lo primero que quería decir, agradecer la invitación, Juan Manuel, por estar aquí. Quería hacer una reflexión de carácter general en torno a qué entendemos por hombre nuevo, y después hacer una reflexión de carácter ético y bioético en torno a qué consecuencias tiene esta posibilidad. La expresión hombre nuevo no es una expresión nueva de nuestros tiempos. Estamos hablando de algo que existe desde la antigüedad, ¿eh? Ya en la antigua Roma se hablaba del hombre nuevo, en el cristianismo, el protestantismo, siempre con acepciones distintas. Me parece que retumba un poco, ¿verdad? No sé si soy yo. Bueno. En el Renacimiento cambia y se incorpora la ciencia con la revolución científica. En los últimos tiempos, el siglo XX y siglo XXI, este hombre nuevo, es decir, la búsqueda de un hombre mejorado, que sirva de paso hacia un posthumano, que sería alguien notoriamente distinto, con cualidades aumentadas, después veremos en qué sentido, tiene, yo creo, algo radicalmente distinto respecto a épocas anteriores. Y es que, si bien desde el Homo habilis a nuestros días existe el uso de la técnica, la hemos incorporado, digamos, a nuestro modo de vivir, lo radicalmente nuevo hoy en día es, yo diría, dos aspectos. Por un lado, la posibilidad de la ciencia y la técnica de incidir y de cambiar, de alterar las bases biológicas mismas de la vida humana, cosa que hasta los años 50 no era posible. A partir del conocimiento del DNA, a través de la biotecnología, podemos alterar, cambiar nuestro origen, cosa que hasta este momento no era posible. Y en segundo lugar, también creo que es todo el crecimiento exponencial de los últimos 50 años en torno a todo lo que tiene que ver con el conocimiento del cerebro, es decir, la neurociencia. Creo que esto, es decir, el conocimiento científico aplicado al ser humano, creo que ha elevado, digamos, el poder de la técnica sobre el humano de una forma notoriamente distinta respecto al anterior. Entonces, nos situamos en lo que es un transhumano. Me preguntabas, ¿no?, para lanzarme la pregunta, ¿qué es un transhumano? Sería, según los expertos en transhumanistas, los que promueven esta teoría, sería un ser humano mejorado, con capacidades aumentadas, es decir, genéticamente mejor mediante la ingeniería genética, neurológicamente mejor mediante nanotecnología aplicada al cerebro, farmacológicamente y con una personalidad mejorada, menos agresiva, mediante la ingesta de determinados fármacos, en el que además se le complementan con elementos, implantes en su cuerpo para que potencie ciertas capacidades, es decir, no solamente que subsane ciertos defectos o patologías que pudiera tener, es decir, una finalidad terapéutica, sino mejorativa. Y este transhumano mejorado sería el puente hacia el posthumano, que sería
el nuevo hombre. ¿Y quién sería el nuevo hombre? En realidad, los posthumanistas y transhumanistas no lo especifican. Personalmente soy muy crítica con la noción de posthumano, porque creo que el humano será humano, nos definimos por nuestra filogénesis, por nuestro origen, es decir, hasta que nazcamos de humanos, seremos humanos, humanos aumentados, pero humanos. Estos autores hablan muchas veces de una entidad distinta, que podría ser una inteligencia artificial, un robot con partes orgánicas, no definen bien qué es lo que entenderíamos por un posthumano, pero el hecho es que ellos quieren ir hacia este posthumano, ¿no? Y esto, ya entro más en la reflexión de carácter ético y bioético, plantea problemas y plantea una serie de cuestiones que a mí personalmente me han ocupado en los últimos años, ¿no? Y que quiero trasladar de alguna manera. Creo, como decía, que el conocimiento técnico-científico ha avanzado a una velocidad de crecimiento exponencial. Ya no es todos los que tenemos cierta edad, en torno a los 50, nos damos cuenta de que nos quedamos atrás enseguida, ¿no? Es decir, no llegas a alcanzar cada descubrimiento, ¿no? Cada incorporación de la técnica. La quieres incorporar porque en el fondo crees que la técnica es una herramienta, es un medio que te facilita y te mejora la vida. Pero al mismo tiempo, y esta es mi crítica, la que realizo desde hace unos años, creo que en lo que es la reflexión sapiencial, es decir, filosófica, antropológica, en torno a quiénes somos y hacia dónde queremos ir, en torno a qué medios hemos de utilizar y en torno a cuáles son los medios mejores para no dañar a los más vulnerables, para no hacer daño a nuestra integridad, etcétera, creo que esa reflexión se ha quedado atrás. Y no creo que tenga que venir después, no creo que tengan que ser las leyes, ni los protocolos de actuación, ni las normas deontológicas. Creo que tiene que ser una reflexión intrínseca, consustancial al mismo quehacer del científico y del tecnólogo. Por eso creo que la formación, la educación de quien hace técnica, de quien hace ciencia, desde joven, es decir, que crezca con ese hábito de pensar en lo deseable, en lo mejor, en un desarrollo responsable, prudencial, al servicio de los más vulnerables, donde se tutele la integridad física y psíquica de las personas, donde se respete la libertad, donde se siga el bien común y la justicia, donde se busque también el bien del ecosistema, no solamente del individuo, del ser humano, sino de todo el ecosistema. Y creo que eso es un hábito moral al que hoy en día, y llevo ya muchos años de experiencia en la universidad, no se les enseña. Los planes de estudio no enseñan a que el estudiante crezca y desarrolle su conocimiento científico a la par que esa conciencia crítica en torno a lo que está haciendo. Y creo que ese es el gran desafío hoy en día, ¿no? A través de la educación, una conciencia crítica que crezca desde dentro del mismo biotecnólogo, del mismo médico, del mismo científico, del mismo que sea consciente de lo que está haciendo y que lo guíe con responsabilidad al servicio de la humanidad. La responsabilidad es nuestra, ¿no? Es de los que estamos aquí. Fernando decía que ya nacemos cyborg. Bueno, no hay un desarrollo posterior, como mencionabas tú, Elena, sino que tú, Fernando, ya planteas que nacemos cyborg, nacemos en ese entorno transhumano, evolucionando hacia lo poshumano. No, nacemos y vivimos. En la mitad de los que estamos aquí, de acuerdo a lo que tendría que ser las perspectivas de la especie, no tendríamos que estar vivos. Normalmente los simios viven 40 años, o sea que ya si vivimos es gracias a un entorno que está internalizado de medicinas, de cuidados, etcétera. Es decir, es la sociedad, la técnica la que nos modifica. Esto es lo que me parece que tendría que ser, ya enlazando con lo que estaba diciendo Elena, lo que tendría que ser nuestra perspectiva de cómo enfocar el futuro de la tecnología y la tecnología del futuro. Es decir, trayectorias en las que nosotros podamos transformar no a nosotros, sino al entorno de interacción entre nosotros y digamos el medio ambiente técnico, social en el que estamos viviendo. No hay ninguna, digamos, no podemos separarlo de ninguna forma. Es decir, toda transformación política y las responsabilidades que tenemos tienen que estar ya pensadas en una mediación de lo digamos que digamos fisiológico o
biológico, lo técnico y lo social, que forman una trama conjunta. Y esa responsabilidad que tenemos es una responsabilidad de la cual no podemos separar lo político, lo económico, lo tecnológico, lo humanístico, lo cultural, lo educativo. Es decir, me parece tenemos una responsabilidad de mezclar. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que estaba planteando Elena. ¿En qué líneas? Bueno, en algún momento podemos irlas ya. También antes Andy ya estaba planteando la democracia de lo humano frente a la dictadura de los algoritmos, etcétera, ¿no? Sí, porque además creo que una de las palabras que más mencionó Lanier y creo que acaparó las dos preguntas que se hicieron fue la palabra manipulación, ¿sí? Curiosamente, la manipulación existe desde que existe el poder, no desde que existen las redes sociales o desde que existe Silicon Valley. Quizás ahora se puede manipular a mayor escala. Sin embargo, hay gente, Brzezinski dijo hace unos 5 o 6 años que hoy es más fácil matar 1 millón de personas que engañar a 1 millón de personas, ¿no? Quizás en 5 años cambió mucho el mundo y él se quedó desfasado, o no. Pero ciertamente la manipulación tiene que ver también con aceptar el tipo de sociedad en el que vivimos, porque una cosa es el deseo del tipo de sociedad que nos gustaría tener y otro es la sociedad que tenemos. Aceptar lo que tenemos es muy liberador. Cuando uno hace búsquedas en Google, Google lo que hace es endosar por lo que busca la mayoría, y la mayoría de personas no está buscando artículos científicos que se planteen desafíos humanísticos sobre el futuro de la civilización. Sí. No porque no sea interesante y sea relevante, sino porque hay una mayoría que tiene otros intereses, con lo cual es mucho más fácil manipular a la mayoría con este tema precisamente que permite este poder de manipular a las personas. Por otro lado, también es cierto de que hoy la mayoría de personas, me imagino que no hay nadie en la sala hoy que no tenga un smartphone, como mínimo. ¿Alguien no tiene un smartphone hoy acá en la sala? Bueno, hay esperanza en el futuro, ¿no? Hay uno por ahí. Lo cierto es que hoy el ser humano, y creo que hay un estudio mismo de Telefónica que dice que los que tenemos un smartphone no nos separamos de él ni 1 metro las 24 horas del día, con lo cual esta tecnología que ya es parte nuestra, todavía no está en nuestra piel o dentro nuestro, pero está con nosotros, ya es nuestro sexto sentido. Y hay mucha gente, me gustó la parte psicológica, decía Lanier, porque hoy hay mucha gente que se siente angustiada, ansiosa, temerosa, si no está con su dispositivo. Es como que la certeza o la seguridad de nuestra relación con el mundo es a través de una pantalla. Entonces, claro, si ese es el futuro que estamos construyendo, yo no creo en la teoría de Darwin de que nos estamos adaptando, porque creo que todos nosotros podemos construir el futuro, o por lo menos intentarlo, ¿no? Y creo que si nosotros, los padres, los adultos, los maestros, los profesores, los influenciadores, los referentes, estamos tan pegados a la tecnología, las generaciones que vienen detrás también la usan y también la ven. Hoy por hoy, tanto la Asociación de Psiquiatras Americanos como la Asociación de Psicología de Norteamérica ya empiezan a poner nuestra dependencia en términos de adicción. De hecho, la OMS ya quitó algunas adicciones y empieza a meter unas nuevas. ¿Qué está sucediendo con esta relación con la tecnología? Cuando bien lo decía José María, que en realidad la tecnología es neutra. Yo creo que es buena la tecnología. En todo caso, lo que es malo es el mal uso que hacemos de ella. Pero demonizar la tecnología, tirar abajo la tecnología, cuando la tecnología, hablabas del tiempo y del espacio, cosa que con Josefina, mi mujer, hablamos siempre. Ella siempre me dice, claro, la dimensión de tiempo y el espacio se transformó completamente desde que está Internet. El tiempo ya es uno solo, que es lo instantáneo, lo que sucede en tiempo real. Y el espacio, no hay distancias, todo está al alcance de todos. Y a pesar de tener todas estas herramientas y estas oportunidades y estas ventanas al mundo, no estamos sabiendo, como sociedad, como civilización, si querés, poner en valor todo lo que hemos construido y desarrollado, ¿no? Y creo que ahí también hay un gran desafío por delante. Bien. Antes de dar paso a algunos comentarios o preguntas, te necesito, Elena. Ese hombre nuevo es esperanzador, ¿no? Porque creo que como nos ocurre siempre en los debates con Telos, bueno, pues esta visión crítica de cómo estamos evolucionando, pues nos conduce a una cierta melancolía y al final a una foto
distópica, ¿no? Sí. Pero como yo decía en mi intervención, y no dejo de repetir, el futuro puede ser maravilloso si lo construimos para que sea maravilloso, ¿no? Ese escenario del hombre nuevo, ¿cómo es? Vamos a ver, yo suelo decir siempre que yo no soy ni catastrofista ni tecnooptimista al 100%, ¿eh? Conservo, creo que es un sano realismo en torno a, digamos, a cómo van desarrollándose las ciencias, el desarrollo biotecnológico, su aplicación en todos los ámbitos, la educación, las telecomunicaciones, y aplicando, y creo que ahí está la clave, sabiendo, como ha dicho Andy, que estamos hablando de la técnica es un medio. Es un medio para la obtención de fines, y los fines los ponemos nosotros. Y ahí está la importancia, la reflexión sobre los fines, la conciencia crítica sobre qué queremos que sea ese hombre nuevo. Yo, desde luego, tengo muy claro que no quiero que sea, y estoy hablando más del ámbito de lo biotecnológico aplicado a la vida humana, que no quiero que sea un hombre nuevo perfeccionado, donde el discapacitado, la persona con discapacidad, se quede atrás o se aumenten las diferencias sociales entre el primer mundo y el tercer mundo. Es decir, creo que tenemos que tener una conciencia crítica muy clara de lo que no queremos y de cuáles son los límites que no debemos sobrepasar. Y esto es importante, porque si no, el riesgo, como ha sucedido en otras épocas, es el riesgo de una nueva forma de totalitarismo ejercida por la tecnología y por quien controla la tecnología. No olvidemos, y esto hago referencia, les remito a un documento muy interesante del Centro para el Futuro de la Humanidad de la Universidad de Oxford, que tiene un informe muy bueno en torno a posibles riesgos, a futuro, riesgos todavía no calculados, ¿no? En ellos habla del uso de Big Data por parte de gobiernos autoritarios, del uso de biodata por parte de gobiernos autoritarios, del bioterrorismo, de la biología sintética al servicio del bioterrorismo, la creación de patógenos al servicio. Es decir, vamos a ver, se trata de que todo eso, a través de mecanismos de control políticos, yo creo que en distintos niveles de acción, políticos, sociales, educativos, en la ciencia, en la investigación, etcétera, todos tener muy claro qué es lo que queremos, no permitir que nadie, por supuesto, se apropie de eso. Y como decía, entiendo el temor de Yaron, ¿no? Entiendo el temor. Al final, él terminaba con cierto pesimismo, diciendo, tengo miedo de la inteligencia artificial. Yo personalmente no tengo miedo, ¿eh? Soy quizás muy realista y voy viendo lo que se va haciendo y veo que de momento tampoco vamos a llegar al posthumano mañana, ni a trasladar el contenido de nuestra conciencia a un soporte digital inmediatamente, aunque algunos piensan que sí, que lo haremos en los próximos 40, 50 años, ¿no? No lo sé, no sé qué es lo que llegaremos a hacer. Lo que creo que sí que tenemos que tener es una conciencia crítica muy clara de cuáles son los límites. Bien, pues si os parece, abrimos el micrófono al público. También, si aquí estoy dando casi la espalda a esta parte del público, se la damos absolutamente, y también si tenéis algún comentario o pregunta, pues basta con decirlo. Allá. Sí. Ahora mismo están en evolución los exoesqueletos. Dentro de poco podríamos tener exocerebros. La pregunta es, ¿eso va a conseguir que el hombre sea más racional, más ético, mejor, y que podamos tener todos unos mismos valores, y cuando haya una votación sea una votación racional y no una votación en forma de creencias? Bueno, tú hablabas de diferencia de valores, ¿eh? Gracias. ¿Yo? Bueno, buenísima la pregunta, y creo que das en la tecla cuando preguntas eso, porque uno de los grandes temas que afectan al cerebro, o al cerebro humano o al cerebro artificial, es quién carga esa inteligencia, ¿no? Porque hoy por hoy hay dos grandes potencias que prácticamente, no digo que monopolizan, pero duopolizan el tema de la inteligencia artificial, que son Estados Unidos y China, ¿sí? Pero hay otros países que también están en la carrera, mientras Europa la ve pasar, muy ocupada por otros temas menos importantes y menos trascendentes, quizás. El punto es lo mismo la inteligencia artificial que carga un gobierno corrupto que el que carga una democracia escandinava? ¿Es lo mismo la inteligencia artificial que se puede hacer en Rusia o en Saudi Arabia o en México o en Turquía? ¿Es lo mismo la inteligencia artificial en Canadá o en Finlandia? Con lo cual yo veo muy difícil que exista
una inteligencia artificial, que exista un modelo de entender el mundo que se acerque a ese casi mundo ideal, ¿no? Sin parafrasear a nadie, ¿no? En donde todos nos amamos y todos nos queremos y todos nos respetamos y todos nos abrazamos, porque en realidad no solamente estamos potenciando una inteligencia artificial que afecta a nuestras vidas, sino que también nos estamos mejorando a nosotros mismos. Yo creo que es verdaderamente un escenario prácticamente, no digo imposible, pero improbable, porque los políticos, creo que Churchill fue quien dijo que el día que los políticos empiecen a trabajar para las próximas generaciones y no para las próximas elecciones, eso va a hacer que dejen de ser políticos para ser estadistas. Pero cada vez vemos peores políticos y ya ningún estadista, con lo cual no hay inversiones reales, auténticas y honestas para construir un futuro común, social, equitativo, de una sola velocidad, inclusivo y tantos etcétera que podríamos mencionar. Con lo cual, vuelvo al punto inicial, que es, estamos depositando un montón de energía que tenemos que depositar también y de recursos que tenemos que depositar también en las nuevas tecnologías, pero no tenemos que desatender todavía los grandes desafíos que tenemos como humanidad y como sociedad. No sé, ¿más comentarios o queríais...? Sí, quería añadir... bueno, no, Didi, mientras llega el micro. No, a medida que la trama del entorno... hablaba antes, Elena, de que la tecnología es un medio, pero es un medio en el doble sentido de la palabra medio. La palabra medio puede ser un martillo, y el medio puede ser el aire o el agua, el aire para nosotros y el agua para los peces. La trama tecnológica es un medio en el doble sentido de la palabra. En la medida en que vayamos progresando en transformaciones exo o intrahumanas, hará el mundo más complejo y lo que nos haremos es mucho más complejos. Todos los problemas se van a hacer cada vez más. Estoy siguiendo con una pasión tremenda, enlazando con lo que estaba planteando Andy, la tensión que hay, por ejemplo, en Estados Unidos entre los superpoderes de Google y Facebook y Donald Trump. De pronto Google y Facebook descubren que han creado un Frankenstein que domina mejor que ellos el propio sistema, empiezan a cerrar las páginas que le apoyaron, intentan, y se crea una tensión que es muy interesante. El mundo en el que estamos entrando es un mundo en el que estas tensiones van a ser cotidianas. Vamos a ser mejores, ¿no? Vamos a ser más complejos. Eso sería... Hola. Tengo una curiosidad. Solamente se puede imaginar que la especie humana se podría separar en dos clases: los que pueden acceder a la tecnología, sobre todo la medicina de modificación genética es muy cara actualmente, así que y los que se quedan atrás. Así que se puede imaginar que las poblaciones, la especie humana se podría separar en dos. Efectivamente, uno de los problemas que plantea el transhumanismo, que es ese ser humano aumentado, mejorado, es justamente este problema. Ha sido estudiado además por autores relevantes como Habermas, que se han planteado el tema de las desigualdades que se generarán con la implementación de toda esta biotecnología cuando todavía está en una fase inicial en la que no se puede extender a toda la humanidad. Y efectivamente generará, a mi modo de ver, fuertes desigualdades, y ese es uno de los grandes desafíos de la ética y de la bioética: intentar hacer que eso no suceda, es decir, que realmente sirva para mejorar la vida de las personas, con una finalidad terapéutica o mejorativa también, pero que no deje atrás, digamos, a aquellas poblaciones que no puedan acceder a ese tipo de terapias o de mejoras, ¿no? Y esto no está siendo estudiado en profundidad, y creo que es un tema muy importante cuando se habla de aplicación del CRISPR-Cas9, cuando se habla de manipulación genética o de seres humanos mejorados. Creo que el transhumanismo y el posthumanismo, por parte de algunos autores, generaría profundas desigualdades. Teníamos otra pregunta por aquí. Hola, buenas. Hace unos días se hablaba se vaticinaba una división de Internet en dos partes, entre una parte controlada por China, precisamente, otra parte controlada por Estados Unidos. En la parte china estamos viendo un control total por parte gubernamental. Google, que se está queriendo meter otra vez en el mercado chino, al parecer lo está haciendo a través del desarrollo de un buscador que dejaría todo el dominio de las búsquedas
de tener localizado a todo el mundo, y lo que busca. En la parte de Estados Unidos hemos visto que, a pesar de todas las protestas, ha habido un ataque frontal contra la neutralidad de la red. Es decir, que en ese caso, más que en el gobierno, es un control total por parte de las empresas, de los datos, de la velocidad de acceso, dependiendo de lo que vaya a buscar la gente para suministrar ciertos datos. ¿Qué forma habría de organizarse para frenar eso? Si hay alguna forma, si veis alguna forma. Vamos a ver, yo creo que hasta ahora hemos vivido en un mundo donde el desarrollo de las tecnologías de telecomunicación y la globalización iban a la par. Ese mundo se ha acabado. La globalización, no vamos a decir que ha acabado, ha entrado en un proceso nuevo, que es el de la geoestrategia, donde estamos entrando ya en una modificación del mundo en grandes zonas de influencia y grandes peleas, y esto se nos está notando también en cuestiones como la lucha por la información. La información es la energía, si en el siglo XIX y XX fue la era de la energía, la nuestra es la era de la información, y la era de la geoestrategia es la lucha por la información. Esto yo creo que en los próximos 30 años vamos a entrar en un mundo donde vamos a tener un choque entre dos mundos, 3, 4, depende de dónde se sitúe Rusia, dónde se sitúe Europa, etcétera, por el control de los grandes sistemas. Aquí me parece que todavía es pronto para decir qué van a hacer los algoritmos. Los algoritmos no hay que tenerles tanto miedo, son muy frágiles, son muy frágiles. Los algoritmos dependen de las analytics, y las analytics dependen de estructuras conceptuales. Yo creo que tenemos que empezar a perderle mucho miedo a lo que está ocurriendo, y tenemos que empezar a introducir la ley, la política y la ética en todo este mundo, como ya está introduciéndose. Hasta ahora lo único que se está introduciendo es el afán de dominio, pero yo creo que podemos, y yo creo que frente a Estados Unidos, China, etcétera, es un buen momento para que nos planteemos desde estos lugares que no estamos polarizados, nuevas maneras de intervenir geoestratégicamente en el mundo de la información. Creo que podemos introducir qué modos de red queremos en el futuro y qué formas de nuevas empresas queremos que se introduzcan. Entre Alibaba y Google, bueno, pues vamos a empezar a pensar que pueden haber otras posibilidades. Interesante. Nos quedan, sí, para 2 preguntas. Aquí. Gracias. Interesantísimo. Y yo quería preguntaros, porque a mí me parece preocupante todo el avance en este nuevo orden mundial que ofrece la tecnología, que es maravilloso ser optimista, pero en el sentido de lo que decía Elena y de lo que estáis diciendo aquí, ¿no estamos llegando ya muy tarde? ¿O qué organismo supranacional o qué entidad tendría que introducir esa ética para que luego no sea demasiado tarde, cuando ya avancen todos estos humanoides extraños o todo tipo de armas controladas por algoritmos que ya está produciéndose? Y no estamos llegando tarde en cuanto a regulación. Yo no soy excesivamente partidaria, pero con algún control ético mundial. ¿No debería crearse algún organismo? ¿Hay alguien metido en esto? Bueno. Yo creo que estamos llegando un poco tarde, pero todavía estamos a tiempo. Es decir, yo no soy pesimista respecto al hecho de que podamos de alguna manera enderezar la situación, porque es verdad que cada vez va en aumento más el número de foros como este en las universidades, en instituciones de distinto tipo, donde se cuestiona esto, es decir, donde se habla de la ética de todas estas cuestiones. Entonces creo que todavía estamos a tiempo. ¿De qué manera? No sabría decirte. Digamos, yo en el pequeño ámbito en el que estoy he planteado el tema de la educación y la formación de los futuros biotecnólogos, porque es la vía desde abajo, pero sin lugar a duda también habría que hacerlo desde arriba. Ya hay regulaciones, hay distintas, todos los países han establecido
establecido, sobre todo los países desarrollados, leyes que regulan de alguna manera este tipo de cosas. Pero sin lugar a duda, yo creo que todavía no hemos calculado realmente los efectos también para las futuras generaciones. Es decir, falta mucha investigación por hacer. En ese sentido, creo que hay universidades como Oxford, por ejemplo, que tienen estos centros donde plantean el futuro de la humanidad y están planteando en estos informes en qué niveles se debería actuar y qué es lo que se debería hacer. Queda mucho por hacer. Los modos de vías para hacer son distintas en distintos niveles institucionales. Sí, de hecho, en 2011 la Organización de Naciones Unidas declara el acceso a Internet como un derecho de todos los habitantes del planeta. Por otro lado, también empieza a haber gente que se está rebelando contra el destino. Hace escasos meses, una universidad de Corea del Sur quiso montar un congreso sobre la aplicación de inteligencia artificial al combate, a las guerras, a los conflictos armados, y el 100% de los científicos de referencia en el ámbito de inteligencia artificial boicoteó ese encuentro, porque ya no es que Elon Musk o otros personajes mainstream hablen de los peligros de la inteligencia artificial. Científicos reputados como Hawking, ya mucho antes de partir, ya dijo, ojo, la inteligencia artificial puede ser muy buena o muy mala. Pero él, en definitiva, no está hablando de ella, está hablando de nosotros, de lo que nosotros hacemos con ella. Ahí está el gran problema que de nuevo es redundante. Por otro lado, cuando escribía este último libro, Humanofón, que para mí sí es el nuevo hombre, porque es este nuevo hombre que aprende a vivir entre dos mundos que ya son uno, ¿no? El online y el offline. No hablo de un nuevo hombre biológico o tecnológico, sino que tiene que cambiar su forma de entender el mundo y de relacionarse con el mundo. A lo que iba es que la historia de la humanidad demuestra que el ser humano se termina adaptando a los cambios tecnológicos o a los descubrimientos, no necesariamente tecnológicos, pero desde el fuego, la rueda, la agricultura, la máquina de vapor, la imprenta en su momento, Internet ahora, la inteligencia artificial. Nunca es tarde. Las condiciones ideales no existen, no podemos esperar las condiciones ideales para decir, bueno, a partir del lunes que va a estar todo bien porque Trump esto o Putin lo otro o Sánchez aquello. No podemos esperar una condición ideal. El momento es ahora y cada uno tiene la posibilidad de rebelarse contra el destino. Yo sé que es difícil, porque al final, la comida, los niños, el colegio, el pago de la hipoteca, las vacaciones de verano, de invierno, siempre estamos más obsesionados con el ahora, pero hay gente que está trabajando y pensando en el mañana. La gran duda que a veces nos asalta es, ¿son los buenos o son los malos? Y en Harvard me enseñaron hace 3 años que las nuevas tecnologías, ¿saben quiénes son los primeros en incorporarlas? Los malos. Bueno, quizá vivimos tecnosicados, ¿no? Y la velocidad de los avances tecnológicos nos impiden parar a reflexionar y sí, hay muchísimos foros, ¿no? El propio manifiesto digital de Telefónica me parece un referente y sorprendente incluso, ¿no? De más allá de instituciones globales, bueno, el caso de una empresa que sí es global. Cuando terminemos puedo presentarte al presidente del Foro de Gobernanza de Internet, donde se discuten estas cuestiones de la evolución del mundo digitalizado, ¿no? Antonio Miguel. Y terminamos después de este comentario con vuestras intervenciones. Yo quiero ser un poco provocador, porque tengo la sensación que estamos como el conejo por la noche delante de un coche con los faros, y estamos confundidos. No decimos muchas más cosas que lo decía Platón en la República sobre que la tecnología mejoraba el funcionamiento de la ciudad. No decimos muchas más cosas que lo que decía Aristóteles en su Ética, que decía que la tecnología podía mejorar la sociedad. No decimos muchas más cosas que Habermas con su teoría de la acción comunicativa. No decimos muchas más cosas, ¿eh? Estamos como el conejo sorprendidos porque ahora las tecnologías exponenciales nos están superando. Yo empecé una tesis doctoral en la Universidad de California en 1992 y estábamos estudiando la difusión tecnológica y se nos ha escapado de las manos. Ya no es el modelo de las epidemias, se nos ha escapado hacia un modelo exponencial. Entonces, tengo la sensación de que estamos sobre una nave de crecimiento exponencial tecnológico y científico que intentamos embridar, que es exógena a nuestro comportamiento. Lo que ha dicho el compañero me ha parecido interesantísimo. Vamos detrás adaptándonos a la evolución tecnológica y científica. Entonces, la capacidad que tenemos para controlar
y utilizar correctamente la expansión tecnológica y científica es muy limitada, muy limitada. Es decir, eso no significa que no lo tengamos que intentar. Intentarlo significa que podamos utilizar los paradigmas tecnológicos y las trayectorias tecnológicas, por ejemplo, para abolir la pobreza, para luchar contra el hambre, para darle agua a África, para poder hacer el bien, como decíais vosotros. Pero en esa tensión entre hacer el bien y hacer el mal, estamos en una nave que no somos capaces de embridar, que explicamos muy bien, yo soy doctor en economía, por lo tanto explico muy bien el pasado, y que la tecnología es una variable exógena al sistema que muchas veces se escapa del ser humano y del ser transhumano. Si me permitís, si me permitís, lo que quizás le faltó a Lanier agregar, que para mí se conecta con lo que vos decís, es que en realidad las redes sociales e internet no nos hicieron más agresivos o más violentos o más egoístas. Ya lo éramos. Simplemente que ahora eso se ve exponencialmente expandido precisamente por esa llegada que tiene. Pero también te digo, por el trabajo que tengo, que viajo permanentemente por los 5 continentes, conociendo gente, tanto en países que van ya entrando al siglo XXII como aquellos que todavía no llegaron al XX, la mayoría es mucho más buena que mala. Hay mucha más gente que está más preocupada y ocupada en reducir los índices de pobreza, de analfabetización, de tráfico de personas, de niños soldados o esclavos. Niños esclavos en el siglo XXI, eso está pasando hoy. Que claramente si podemos reorientar esto hacia un impacto positivo de las tecnologías, indudablemente el mundo puede cambiar. Pero lo más importante es que debatir está muy bien, conversar está muy bien, discutir está muy bien, pero lo único transformador es la acción. Con lo cual, si desde el ámbito académico o desde el ámbito intelectual o desde el ámbito editorial o desde el ámbito empresarial no aterrizamos a hechos, a acciones concretas, cosas que cambien e impacten positivamente en la sociedad, se quedará en palabras, y las palabras no cambian, cambian las acciones. Sí, pues una última intervención, si os parece, y cerramos, porque esta nave tiene que cerrar. La pregunta que ha hecho es fundamental. Ya hemos perdido la capacidad de intervenir, va más deprisa que nuestra capacidad. Bueno, quizás es un problema de teoría económica fuera de este contexto. No está tan claro que sea exógena, esa es la teoría económica, digamos, oficial. Cada vez es más endógena a partir del siglo XX. Pero está cada vez más claro que está muy entrelazado la tecnología, la sociedad y la economía. De manera que una intervención político-legal puede transformar trayectorias tecnológicas muy importantes. Cuando China decide crear Alibaba, rompe la globalización. Y es una decisión puramente política. Ya ha cambiado la trayectoria del mundo. Ya da igual. Y eso era una pura decisión, es decir, prohibimos aquí la entrada de Amazon, prohibimos la entrada de Google. Esto es una decisión, es un ejemplo muy claro de que se pueden hacer cosas si tienes poder político, claro. Ahí podría poner un montón de ejemplos de capacidad de intervención que modifican trayectorias tecnológicas y modifican trayectorias económicas. Subimos el 10% en los precios del petróleo y se acabó la economía del contenedor. Se acabó la globalización de la exclusión. Hay medidas. Es decir, la capacidad de la política se ha perdido. Lo que pasa es que hemos perdido la imaginación política. Y eso me parece que estamos de acuerdo que es el problema de la enfermedad más grave que tenemos, ¿no? Estoy de acuerdo, contestando a la pregunta, en que a día de hoy es exógena, intentamos embridar algo que ya existe, y justamente creo que hemos de cambiar el modelo. Y eso es lo que planteaba antes, es decir, que creo que
hay que cambiar de modelo en el sentido que la ética tiene que ser intrínseca al mismo quehacer del biotecnólogo, del científico, y eso no está siendo a día de hoy así. Es decir, siempre llega después, con una corrección, con una ley, con un protocolo que como hace de muro de contención. Y eso es el error, cambiar de modelo, de paradigma a la hora de comprender cómo la ética, la bioética son disciplinas que están dentro del quehacer mismo del biotecnólogo, del médico, del ingeniero de telecomunicaciones. Ese es el modelo que hay que cambiar, que sea el mismo que lo plantea, quien plantee las posibilidades que tiene, ¿no? Yo quería cerrar, en realidad no quiero cerrar afirmando, sino preguntando, porque es una pregunta que me hago yo misma. Después de llevar 10 años dando vueltas al transhumanismo, a la tecnología, digo, ¿pero todo esto realmente hará más feliz a la humanidad? Es decir, nos olvidamos muchas veces de que la tecnología y la biotecnología mejoran la vida del hombre, pero la felicidad del ser humano no estriba solo en las condiciones biofísicas que pueda mejorar esta tecnología. Creo que eso hay que dejar abierta esa puerta, porque si no es que podemos vivir pensando que esto nos va a hacer vivir mejor, y creo que sería en el fondo es un tipo de creencia, nueva creencia en esto, ¿no? Pero si no buscamos la felicidad, ¿qué buscamos, no? Bueno, de momento vamos a ir a buscar la revista Telos. Muchísimas gracias y no olviden colaborar.